Saludos amigos, aquí Samuel Montañez y vamos a hablar en este módulo sobre finanzas. ¿Qué son las finanzas? ¿De dónde vienen? ¿Y cuáles son los principales componentes, las principales áreas que vamos a cubrir en esta serie de videos? ¿Y cuáles son, al menos a mi parecer, las áreas básicas que toda persona debería conocer sobre las finanzas para mejorar la toma de decisiones en sus finanzas personales? Ya que vivimos en un mundo donde el dinero es indispensable, lo queramos o no, y en ese sentido, tener una mejor formación financiera nos va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, hay que empezar sobre qué son las finanzas, de dónde vienen, como rama del conocimiento, pues a dónde pertenece, porque a veces hay confusión sobre qué son exactamente las finanzas. ¿Es solo el estudio del dinero? ¿Solo los mercados financieros? ¿La administración del dinero en una empresa, en una persona? ¿Qué abarca? Y bueno, pues las finanzas propiamente hablando existen desde hace miles de años. Desde los tiempos de Babilonia había literalmente tabletas de arcilla donde se marcaba, pues podríamos pensarlo como un pagaré, una suerte de pagaré entre agricultores o entre comerciantes en aquellas épocas milenarias, donde pues era prácticamente como pues lo que entenderíamos como un pagaré o un tipo de billete que valía por un intercambio de mercancías, ¿no? Básicamente. Entonces, realmente las finanzas las podemos encontrar en sus versiones más básicas, más, pues, digamos, protofinanzas. También, por ejemplo, en Japón, en las épocas todavía de los imperios japoneses, había una suerte de mercado de seguros financieros específicamente para el arroz, que era, digamos, el commodity o la comida elemental que las personas consumían, y el gobierno o el emperador había designado que uno podía comprar una suerte de seguro que amparaba una cantidad específica de arroz, con una calidad específica a un precio fijo en el futuro, que eso hoy en finanzas lo conocemos como un instrumento financiero derivado, y esto es básicamente un seguro financiero, pero desde aquellas épocas, en los imperios japoneses, ya veíamos estos inicios de las finanzas. También la industria de los seguros, por ejemplo, que a veces no se asocia tanto con finanzas, también es finanzas completamente. Y cuando empezaba pues todo esto del camino de las Indias, el intercambio, por ejemplo, o el comercio internacional en las épocas de Ámsterdam, por ejemplo, ahí también comenzaba la industria de los seguros, porque los barcos que tenían que ir a Inglaterra, por ejemplo, pues constantemente podían ser atacados por piratas, y entonces había una suerte de empresas de seguros que buscaban amparar ese cargamento para que llegara después de el buen viaje. Entonces realmente podemos encontrar las finanzas en todos estos elementos de la historia y cómo fueron avanzando y cómo se fueron desarrollando. En otros videos vamos a estar platicando más detenidamente de la historia económica ya muy puntualmente, pero ahorita me gustaría remitirme más a actualmente qué conocemos como finanzas y cuáles son las grandes áreas. ¿De dónde vienen las finanzas modernas? Más bien. Y bueno, primero hay que decir que las finanzas son un subcampo de la economía. ¿Qué es la economía entonces? La economía, que también vamos a estar hablando de eso, es el estudio de la toma de decisiones de agentes económicos, que pueden ser personas, empresas, el gobierno, sobre el uso de bienes y recursos escasos. En pocas palabras, sobre sus decisiones económicas. Ese es el estudio de eso, básicamente. Entonces, eso es la economía, pero la economía, que a veces se confunde directamente con finanzas como si fuera lo mismo, pues no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la economía, a pesar de que incluye finanzas, incluye otras áreas, como ¿cuáles? Economía política. Hay que recordar que la organización económica determina muchísimas cosas, determina las clases sociales, determina la igualdad, la desigualdad, determina el nivel de vida de las personas, determina en buena medida el nivel de control o de intervención del gobierno en la economía, las leyes de impuestos, las leyes fiscales, muchísimas cosas. Entonces la economía política involucra cómo las políticas económicas afectan toda la dinámica de la sociedad.
tenemos también la economía internacional. La economía internacional estudia principalmente pues, el comercio internacional y cómo el comercio internacional puede actuar pues, en beneficio de unas personas, en detrimento de otras, y justamente hay pues, todo tipo de nociones en pro y en contra del comercio internacional. Hay quienes dicen no, deberíamos desarrollar el mercado interno y hay que consumir, por ejemplo aquí que estamos hablando en México, hay que consumir productos mexicanos, importar esta marca. Y en Estados Unidos dicen lo mismo, ¿no? Hay que producir los coches en Estados Unidos. Que Ford ponga su planta solo en Estados Unidos y que no abra plantas en México, ni abra plantas en Brasil, ni en otros países porque está mal. Hay que desarrollar los coches en Estados Unidos. Y justamente los economistas internacionales pues se enfocan en ver, oye, ¿esto es realmente cierto? ¿Realmente tiene una base económica esa forma de pensar? O tal vez sí sea benéfico para todos o para la mayoría de la sociedad en su conjunto el que existe el comercio internacional. Entonces ese es, digamos, el enfoque, tratados internacionales, la Organización Mundial de Comercio, este tipo de cosas. Tenemos otra área de la economía que es la parte de econometría. ¿Qué es esto de econometría? Hay que recordar que la economía, pues, digamos, no solamente teórica sino aplicada al mundo real, básicamente estudia pues, fenómenos económicos de las personas. El nivel de ingresos de las personas en una sociedad, el estudio de la pobreza, naturalmente el consumo de las personas en una canasta básica, por ejemplo, el incremento en el nivel de precios de una canasta básica en una sociedad, que es la inflación a grandes rasgos. Entonces, si lo pensamos un poco, pues todo es estadística. Estamos haciendo estadísticas sobre datos económicos de las personas y de las empresas. Entonces, la econometría es la estadística aplicada a economía. Básicamente eso es lo que es. Entonces hay un área entera de economía que se enfoca en estudiar esos métodos estadísticos para tomar esos datos económicos y trabajarlos y sacar inferencias, tomar decisiones a partir de ellos de la mejor forma posible. De hecho, vamos a ver que en finanzas esta herramienta conocida como econometría es sumamente usada, es de lo más utilizado, porque en finanzas, sobre todo en finanzas bursátiles, que ahorita vamos a explicar qué es eso, básicamente todo lo que tiene que ver con finanzas de activos financieros que están en la bolsa, y esto pueden ser bonos, acciones, fondos de inversión, etc. Siempre pues nosotros vemos en las películas o si lo hemos visto en el trabajo, si trabajamos en un banco, vemos las pantallas donde se ven la serie de tiempo de un precio de un activo financiero, de una acción típicamente, pero también puede ser de bonos, puede ser de algún otro activo financiero. Y entonces pues si lo pensamos, naturalmente pues tenemos una serie de tiempo de precios, pues podemos hacer estadística y tratar de pronosticar cuál va a ser el precio futuro de ese activo. Entonces, la econometría, que es también un campo grande de la economía, vamos a ver que es una de las herramientas más utilizadas en finanzas. Entonces, pues si queremos meternos ya en un nivel mucho más especializado, no será propiamente el nivel de este curso introductorio, pero si quisiéramos ser unos expertos en finanzas, ser también muy buenos en econometría, en estadística aplicada a temas económicos, va a ser muy importante. ¿Qué otro elemento tiene la economía? También tenemos la economía y derecho a grandes rasgos, y también aquí nos remitimos de nuevo un poquito a esta parte política, cómo podemos ver plasmada la economía en la ley, y básicamente cómo la ley también infiere en el comportamiento de los agentes económicos. Y finalmente tenemos las dos áreas que más se relacionan con la parte financiera: economía empresarial por un lado y economía financiera por otro lado. Son muy parecidas y de alguna forma casi podemos decir que de ahí nacen las dos grandes áreas de las finanzas, pero no son las únicas áreas. Entonces, tenemos primero que economía empresarial es la aplicación de economía a las empresas, básicamente. Hacer un análisis económico de cómo se comportan las empresas en mercados económicos, cómo son sus costos fijos, sus costos variables, cómo es que determinan el precio de las cosas. Es increíble, pero realmente determinar los precios de las cosas no es fácil. Y usted, si lo está viendo ahorita, pues si uno es un arquitecto o alguien, o quien sea un profesionista, un abogado que está vendiendo sus servicios, siempre la primera vez que uno empieza pues a vender sus servicios, se da cuenta que no es tan obvio saber cuánto cuestan las cosas. ¿Cuánto debería yo poner en mi cotización? ¿Son muy caro? ¿Son muy barato? No es
no es obvio cuánto cuestan las cosas, diga a qué precio debería yo vender mis servicios o vender mis productos, qué margen debo tener. Eso es un poco lo que estudia la microeconomía aplicada a las empresas, que a veces se le denomina economía empresarial, y de ahí nace uno de sus hijos, conocido como finanzas corporativas. Finanzas corporativas básicamente es la aplicación de las finanzas a las empresas. También en pocas palabras le podríamos llamar administración financiera. Vamos a administrar la parte financiera, contable, fiscal o la parte de impuestos de una empresa. En pocas palabras, eso es finanzas corporativas, que nace de esta parte de microeconomía aplicada a empresas o economía empresarial. ¿Cuál es la otra parte que estábamos platicando? Economía financiera. La economía también estudia cómo debe, digamos, estructurarse la economía para el mejor flujo del dinero. Y de hecho, pues lo que hemos descubierto en buena medida por el capitalismo es que el mejor sistema es el sistema financiero. O sea, el sistema financiero pues es la banca, las bolsas de valores, de acciones, de bonos, de derivados, el mercado de divisas, de monedas. Todo esto involucra el sistema financiero, pero principalmente pues la banca, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de este sistema? A muy grandes rasgos, lo que hace es ser un intermediario entre aquellas personas que les sobra recursos, quienes tienen dinero para depositar y ahorrar, y hacer el contacto entre aquellos agentes económicos, tanto personas, empresas y gobiernos, que les hace falta recursos. Entonces, estos que tienen ahorros, pues no los quieren meter debajo de su colchón, y estos les hace falta recursos, necesitan que alguien les preste. Y un banco, y no solo el banco, todo el sistema financiero, mercado de acciones, mercado de bonos, la banca, etcétera, lo que hacen es esa intermediación. Esa es la razón de existir de la banca. Entonces, en esta parte, eso es lo que estudia a grandes rasgos la economía financiera. También en este mismo sistema de cómo estructurar el sistema financiero, cómo se crea el dinero. ¿Quién crea el dinero? Pues los bancos centrales de los países. Los bancos centrales son normalmente los agentes que tienen el monopolio en la emisión de billetes y monedas, tienen normalmente el monopolio o el control del sistema de pagos de la economía. Quiere decir que si pensamos todo el sistema electrónico bancario donde pasa nuestro dinero, y si yo quiero mandar mi dinero de aquí a Estados Unidos, o lo quiero mandar de este banco a este otro banco, o hacer un pago, toda esa tubería del sistema financiero, como si fuera literalmente una tubería, lo administra el Banco de México, la administra en el caso de México, pues todo el sistema de pagos, tiene el monopolio de la emisión de billetes y monedas, y en general en Estados Unidos es igual. La Federal Reserve es el Banco Central de Estados Unidos que administra todo esto, y en todos los países semidesarrollados, prácticamente en todos lados, vamos a ver que hay esta estructura donde hay un banco central, hay una banca, hay un mercado de acciones, hay un mercado de bonos, hay un mercado de divisas, de monedas. Entonces vamos a encontrar todo esto en un sistema financiero. Y la economía, en esta parte de economía financiera, economía monetaria, es donde originalmente se empieza a gestar pues esto que hoy conocemos como las finanzas bursátiles. Las finanzas bursátiles, otro nombre que se le da es mercados financieros, o sea, el área de finanzas que estudia los mercados financieros, en contraposición del área de finanzas que estudia la administración financiera de las empresas, que eso ya dijimos que se denomina más bien finanzas corporativas. Entonces, típicamente vamos a tener estos dos grandes pilares: finanzas corporativas y finanzas bursátiles. Ahora, naturalmente también esto ha ido creciendo, y algo que pasó es que finanzas, como hoy lo conocemos, un campo importante, una de las carreras más solicitadas, uno de los campos más estudiados, no era un área muy popular en la economía hace muchos años. Todavía en los años 60, 50, muchos de los pioneros de las finanzas que inventaron muchas de las fórmulas, de los teoremas, de las teorías que hoy utilizamos y siguen vigentes hoy en día, eran economistas y estaban haciendo sus estudios económicos. Y ellos normalmente dicen que dentro de los departamentos de economías, insisto, no en los años 1500, en los años 1950, 60, 70, estudiar finanzas como parte de, digamos, del estudio de la economía era un campo como no bien visto. No era un campo respetado, no era un campo que los economistas dijeran, wow, qué interesante. Era un campo como demasiado aplicado, poco científico, como de comercio, como un académico. Entonces incluso tenía una mala connotación
que como economista te dedicaras a las finanzas, porque era como pues, un campo de comerciante, como no es algo en serio que hay que tomarse pues, como con mucha seriedad. Y en cambio, hoy en día las finanzas han crecido y han dominado el mundo de la economía. Realmente, como dice Niall Ferguson, un economista, un historiador económico muy importante, las finanzas mueven al mundo hoy en día. Es el campo más exitoso de la economía y dado ese éxito que ha tenido, hoy las finanzas sigue siendo un subcampo de la economía, pero ya es prácticamente un campo separado, un campo por sí mismo, dado la importancia que ha tenido en el impacto de la vida de las personas, en el desarrollo de los países, en el decremento de la pobreza incluso, que también vamos a platicar de ese tipo de temas, pero pues a grandes rasgos esa es la evolución que ha tenido las finanzas.